Listo, entonces les decía que en la clase de hoy vamos a ver todo lo que significa flujo interno. Esto relacionado a flujo de entrada, flujo completamente desarrollado entre placas paralelas en un tubo, y vamos a acabar con la ecuación de Pursue. Entonces, cuando hablamos de flujo interno, ya tenemos el concepto bien claro respecto a la diferenciación que es sobre un flujo externo, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengan totalmente claro. Lo hemos repetido muchas veces en la clase pasada, y en esa idea estamos hablando como flujo interno típico. Acá ustedes pueden ver en la imagen, se mira una tubería, ¿no? Esto, vean ustedes como una tubería. Por acá viene otra tubería que está cortada, digamos, o hay un codo acá, desde esta parte inferior. Entonces, viene una tubería que tiene agua, ¿ya? Y en este punto, que estoy marcando ahorita con el puntero, tenemos un aparato que mide presiones. Y en este otro punto igual, ¿no? Un reloj que marca presiones. Presiómetro, le dicen algunos, y permite medir la presión en los puntos. Entonces, en esta zona, este nanómetro también, como lo llaman algunos, nos está marcando una presión de 60 PSI. PSI es un símbolo relacionado al Sistema Internacional de Unidades que marca presión. Lo que nosotros conocemos dentro del sistema métrico, kilogramos por centímetro cuadrado, kilogramos por metro cuadrado. Entonces acá tenemos una presión, como ven ustedes, que está marcando 60. Y acá tenemos otro nanómetro que también nos está marcando 60. Entonces la pregunta, que se hace aquel hombrecito, dice, ¿en qué sentido se mueve el fluido? ¿Quién quiere arriesgarse a contestar? Las participaciones obviamente son todas consideradas, ¿no? ¿En qué sentido se mueve el fluido? Es la pregunta. ¿Se mueve de izquierda a En derecha? sentido horario. ¿De derecha a izquierda? ¿En sentido De horario? derecha a izquierda, ¿En ingeniero. horario? A ver, Neftali dice en sentido horario, antihorario. Horario. Muy bien, horario. Horario. Correcto. ¿Quién más nos comenta? ¿En qué sentido se mueve el flujo? Es la pregunta. O el fluido. ¿Qué dice John Kevin? Sentido horario. Horario. ¿En qué sentido se mueve el fluido? ¿Quién más? Todos los que están presentes en la clase, que están con la cámara abierta. ¿Qué dicen? ¿En qué sentido se mueve el flujo? Horario, ingeniero. Horario, dice Erly también. Miren, en realidad, acá vemos que hay una válvula en la parte final, que acá no existía. La única posibilidad de que el flujo esté, de que el manómetro esté marcando 60 y 60 acá igual, es que exista una válvula y que esa válvula esté cerrada, ¿ya? Porque normalmente, si bien es cierto, ustedes todavía entiendo que la mayoría por lo menos no ha llevado curso de instalaciones sanitarias, pero tenemos más o menos concepto o criterio, o han escuchado seguramente de lo relacionado al fluido en las tuberías, ¿no? O sea, en su casa, todos tenemos en la casa donde estamos, pues si el caño, la válvula está cerrada, simplemente no sale agua. Y nuestro sistema, para que pueda salir agua en algún momento, nuestro sistema tiene que tener una presión. De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, que ya van a ver ustedes cuando lleguen al tema de abastecimientos, el tema de agua, la presión mínima en las redes debe ser de 15 metros de columna de agua y máxima de 50 metros de columna de agua. Eso quiere decir que las redes de agua potable que nos abastecen, que están corriendo en las calles, tienen una presión que permite que el agua salga. Porque si no hubiera esa presión, pues el agua simplemente no saldría, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez a alguien que se hace su casa en 3 pisos y en el tercer piso abre la ducha y no sale agua? O abren en el primer piso y ya no llega el agua, es porque no hay la presión adecuada. Entonces, cuando la válvula está cerrada, la presión de la tubería o del fluido se mantiene estática. O sea, esa presión interna
está ahí aguantada, si quieres. Entonces, por eso, en este caso, la respuesta era que el fluido no está en movimiento. ¿Y cómo sabemos que el fluido no está en movimiento? Porque el manómetro de ambos puntos de la tubería me está marcando igual. Acá me marca 60 y acá me marca 60. Entonces, la única posibilidad de que eso sea así es que la presión está aguantada, si quieres, en término simple, criollo, está aguantada dentro de la tubería y está lista para salir. Entonces, si yo marco 2 puntos en la red o 2 puntos en esta tubería y ambos puntos tienen la misma presión, eso quiere decir que tengo la válvula cerrada y que por lo tanto el fluido no tiene movimiento. O sea, la respuesta ahí correcta era que el fluido no se está moviendo. ¿Por qué? Porque entre los 2 puntos hay la misma presión. Y al tener la misma presión, el fluido no se mueve. ¿Correcto? Y veamos esta otra imagen. En esta imagen, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que acá el manómetro está marcando 60 psi, ¿no?, de presión, y acá el manómetro está marcando 40 psi de presión. Entonces, lo que se pregunta a nuestro muñequito es, ¿por qué hay diferencia de presiones? ¿Por qué hay una diferencia de presiones? Acá está 60 y acá está 40. Entonces se pregunta, ¿por qué hay diferencia de presiones? ¿Acaso la tubería tiene algún agujero? Se pregunta. ¿Por qué creen ustedes que hay diferencia de presiones? ¿Quién me dice? O sea, en el primer ejemplo veíamos Porque, que porque está ambos abierta estaban una en 60. válvula. ¿Quién habla, perdón? Soy Espinaza, profesor. ¿Qué dices, Kevin? Porque, o sea, hay una válvula que está abierta, ¿no? Una llave de paso. Hay una válvula que está abierta. Ya está. ¿Y Por dónde eso estás, está. Kevin, ahorita que no te veo a ti? Ahorita estoy en mi techo, estoy en una reunión acá abajo en mi casa y me han tirado al techo. Por eso estoy con. En botado a la calle. Sí, sí, en el techo. Y hace bulla, pues, los carros cuando pasan a veces. Ya, te voy a creer, ¿ya? Sí, sí, Entonces, ingeniero. Ahorita se le prende la cámara, ingeniero. Ahorita le va a... no. Me has hecho acordar un amigo que se fue de viaje. Estábamos en el taxi y su esposa la llama en una ciudad de otro país, ¿no? Y le dice, muéstrame ¿dónde estás? Le pregunta, no estaba en el taxi. Dice, así, muéstrame la calle, dice, a ver, para conocer. Muy sutilmente estaba a ver, marcando, es decir, es cierto que estaba en la calle donde estaría. Bueno, entonces es lo que Kevin sabe, y por eso que ha contestado, y es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Por qué hay una diferencia de presiones? Porque esa válvula que les he mostrado hace un momento está ahora abierta. Entonces, cuando yo abro la válvula, automáticamente hay una diferencia de presiones y por lo tanto el fluido está en movimiento, como me ha puesto alguien en el chat, ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia de presiones es que el fluido está en movimiento. Y eso tiene lógica, porque si yo tengo en este punto, en el punto izquierdo, tengo una presión de 60, o sea, una presión más alta, y en este punto me está marcando una presión inferior de 40, es obvio que donde hay mayor presión va a fluir, o va a caminar, o va a andar, o va a salir el fluido hacia el punto donde hay menor presión. Entonces, eso se da cuando cualquiera de nosotros hable el caño, el grifo, el pilón, como le quieras llamar en tu casa. O sea, la presión sostenida que tiene la tubería de toda tu casa, toda la instalación sanitaria, para hablarlo en términos sencillos, cuando tú abres, lo que haces es que disminuye la presión en ese punto, porque estás abriendo un hueco, por decirlo, dentro de la tubería, que no es otra cosa, en este caso más que un grifo, ¿no? Y eso hace que el fluido corra. Si no ocurriera esta presión, si se mantuviera la misma, o si no ocurriera, perdón, esta situación, si se mantuviera la misma presión, entonces el agua no correría. Entonces, en este caso, la respuesta es, el agua está corriendo desde 60 hacia 40, ¿por qué? Porque hay una válvula que está abierta. Y al abrirse la válvula, esta válvula que estaba cerrada, cuando la cierro se mantiene en la misma presión, al abrir la válvula libero presión, en este punto disminuye mi presión, y como acá mantengo mi presión de 60, que es la presión interna del sistema, pues el flujo está en movimiento. Entonces, este concepto de presión
vamos incorporando ya el concepto de presión. Ustedes están llevando mecánica de fluidos 2, es posible que hayan tocado ya algo relacionado al tema de presión en mecánica de fluidos 1, pero finalmente este concepto de presión ya debería estar en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, en términos sencillos, acá vemos que entre un punto y otro de una tubería hay una diferencia de presiones. Y esa diferencia de presiones entre un punto y otro permite que exista un flujo de agua desde el punto, evidentemente, de mayor presión hacia el punto de menor presión. Dentro del sistema interno que cada uno de nosotros tiene en nuestra casa, esta diferencia de presiones implica que yo haya abierto alguna de las válvulas que tengo en casa. Entonces, esto que les estoy mencionando está acá graficado claramente. Vamos a llamar delta P, que es una caída de presión. ¿Quién me iba a preguntar algo? Edward. Ingeniero, ¿también se podría significar una fuga? Sí, claro, evidentemente, si hay un hueco en la tubería, ¿no? Y están tus válvulas, eso es lo que pasa normalmente en las casas, ¿no? Le dicen, no, están todas mis tuberías están cerradas, ¿no? Cuando la gente va a reclamar, está marcando un montón estos ladrones de la EPS, me cobran un montón, que por acá, que yo vivo solito, que no tomo ni agua, me baño una vez a la semana y cómo me cobran tanto, y por acá, por allá. ¿Qué es lo que pasa? Están todas sus válvulas cerradas y sin embargo el medidor está dando vueltas. ¿Y eso a qué se debe? A que hay normalmente, en el 90% de los casos, ocurre una fuga interna que es en la tubería. ¿Qué ha pasado? La tubería se ha roto, entonces al romperse ha liberado presión y salta esta diferencia de presión o caída de presión que estamos llamando acá delta de P, y por lo tanto hace que el agua fluya hacia ese punto y se pierde el agua. Muchas veces estas fugas ocurren en un primer piso, por ejemplo, en el suelo, entonces eso no aparece visualmente dependiendo del tipo de suelo que hay, no siempre la fuga es en la pared. Pero a lo que iba es que acá estamos notando claramente que hay una caída de presión entre un punto y otro. Esa caída de presión, en este caso, acá está marcando 60, acá está marcando 40, entonces este delta de P, que le llamo caída de presión, sería de 20 psi. Por lo tanto, en este punto, ¿no? El agua me va a salir con una presión de 20 psi, ¿no? Y eso lo estoy marcando acá claramente como delta de P o de caída de presión. Entonces, acá me marca 60 y acá me va a marcar 40. La diferencia entre un punto y otro viene a ser 20 psi y eso hace que el fluido esté en movimiento desde un lado hacia el otro. El fluido se mueve así. Y por acá está saliendo mi... Entonces, ese es un concepto de diferencia de presiones que si ya lo han visto, quería que lo refuercen porque eso nos va a dar paso a poder comprender lo siguiente que vamos a ver tanto en los flujos como a determinar la ley de Poisson. ¿Listo? ¿Hay alguna consulta? ¿Ha quedado claro esto? Está claro, ¿no? Es sencillo el tema, entonces se trata de que se entienda esto. Entonces ahora vamos a ver lo que es un flujo desarrollado entre placas y un flujo desarrollado dentro de un tubo. Para eso vamos a ver primero este videíto como una manera de introducción de lo que nos toca. Un segundito, vamos a ver este videíto.
Muy bien, vamos a ver entonces el video. Me confirman si se mira la pantalla. Estoy compartiendo en este momento. ¿Se mira la pantalla? Sí. Sí, se está mirando. Perfecto. Vamos a ver entonces este video. Buenos días, mi nombre es Paula Wilker. Yo me llamo Anthony Lor. Mi nombre es Samantha Escandón y hoy les vamos a presentar la ley de Poisson. Mediante un experimento que explica el flujo hemodinámico. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. La ley de Poisson, o también conocida como la ley de Huygens-Poisson, es, valga la redundancia, una ley física formulada en el año de 1090, a la cual conciernen el volumen de flujos estacionarios laminares o líquidos viscosos uniformes e incomprensibles que pasan a través de un tubo cilíndrico. En el flujo laminar, las partículas de los fluidos se mueven a lo largo de láminas adyacentes sin llegar a mezclarse. Cabe recalcar que estas partículas están restringidas a moverse únicamente en trayectorias con dirección paralela, debido sobre todo a la acción de la viscosidad. Existen diversas condiciones de validez para que la ley de Poisson pueda ser aplicada. Estas condiciones radican tanto en el líquido que va a fluir y en el tubo por el cual va a pasar el líquido. En el caso del líquido, estos deben tener unas características que cumplir, como deben ser reales. Además de esto, deben tener una viscosidad constante y por último, una densidad constante. En el caso de los tubos, estos deben tener un radio constante y además deben ser tubos largos. De esta forma, para calcular el caudal presente en los fluidos ya mencionados, se tiene que el caudal viene a ser una relación entre las diferencias de presión existentes en el tubo sobre la resistencia viscosa del fluido, donde la resistencia viscosa viene a ser interpretada como 8 veces la viscosidad del fluido por la longitud del tubo, relacionado entre pi por radio del tubo elevado a la cuarta potencia. De esta manera se tiene que la ley de Poisson viene a ser expresada como que el caudal es igual a pi por radio elevado a la cuarta potencia por las diferencias de presiones, todo esto sobre 8 veces la viscosidad del fluido por la longitud del tubo. En el siguiente experimento se puede observar el comportamiento de fluidos en estado laminar, donde se verifica la ley de Poisson, la cual va a ser directamente proporcional al radio de un tubo e inversamente proporcional a la viscosidad de dicho fluido. En este caso, los fluidos son agua y aceite. Este conocimiento, la diferencia existente entre las viscosidades de las dos sustancias. En el caso del agua, su viscosidad es de 1,1 por 10 a la menos 3, mientras que la del aceite es de 0,28. En ambos casos en unidades de pascales por segundo. Estas diferencias derivan en cambios en los caudales de ambos fluidos. Es por tanto que el caudal del agua es mayor que el caudal del aceite, y así el vaso del agua se llenará primero que el vaso del aceite. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que pasa por un punto y tiempo determinado. Se mide en mililitros sobre minuto. La resistencia vascular es el grado de dificultad que tienen los vasos y la presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre circulante. Listo, entonces lo que nos interesaba ver acá era la explicación relacionada a la ley de Poisson, ¿no? Que son evidentemente estudiantes de medicina, por eso que miran el tema de las venas, parten de un concepto ingenieril que lo explican de alguna manera, ¿no? Y que el aspecto importante ahí a resaltar, que lo vamos a ver un momento cuando desarrollemos la ecuación y la ley de Poisson, es la importancia de la viscosidad, ¿no? Como ustedes han visto, ¿qué se ha visto en la imagen? ¿Qué se ha podido ver? Se ha visto dos vasos, ¿no? Y
a ambos está chorreando a uno agua y al otro aceite a través de un tubo que tiene las mismas condiciones que se han expresado anteriormente, es decir, el mismo diámetro, misma longitud, y lo que cambia es el tema del líquido. Entonces, ahí fácilmente hay una conclusión que es la que podemos sacar, ¿no? Dicho sea de paso, en la clase veo que se han ido varios, ¿no? Porque, o sea, no les digo que prendan la cámara un ratito cuando me estoy preguntando, ¿no? Sino que me demuestren que están participando en la clase. Digo esto reiteradamente para que quede constancia ante el notario público, ¿no? Pues no van a decir, ay, no estuve, no vine, yo siempre vengo, todas las clases se me va al internet, etcétera, etcétera. Entonces, les decía que ahí el concepto claro es que a mayor viscosidad, ¿qué pasa cuando hay mayor viscosidad? ¿Qué pasa con el caudal? ¿Disminuye? ¿Aumenta? Disminuye el caudal. Disminuye, ¿no? Correcto, gracias, Yuri. Entonces, a menor viscosidad, el caudal aumenta y eso está expresado en la ley de Poiseuille, como vamos a ver en un instante. Entonces, lo primero que sacamos acá como conclusión de esto que estamos viendo es justamente lo que dice acá. Cuando un flujo se está desarrollando entre un tubo, que es en este caso, el caudal tiene que ver directamente con la viscosidad del líquido. Y acá vamos a ver otro ejemplito que nos va a definir y nos va a dejar total y absolutamente clara el concepto del flujo desarrollado dentro de un tubo para poder desarrollar después lo que es la demostración de la ley de Poiseuille. Vamos con esto. A ver. No sé qué ha pasado con internet. Un segundito. Vamos a jalar esto un momento. Lo que vamos a ver, les voy explicando mientras voy abriendo el video. Lo que vamos a observar es un experimento que nos va a permitir ver la importancia que tiene el diámetro también expresado dentro de la ley de Poiseuille que en un momento vamos a desarrollar, ¿no? Con el primer ejemplo, hemos visto dos fluidos bastante similares, digamos, perdón, en condiciones similares, porque los fluidos eran diferentes, y con eso hemos podido ver la importancia de la viscosidad entre ambos fluidos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con la viscosidad? Y ahora, en este otro ejemplo muy interesante, ya lo tengo listo felizmente, vamos a ver el otro ejercicio. Wait! Did you download Grammarly? Listo, vamos a ver entonces ahora sí el siguiente ejercicio relacionado a la ley de Poiseuille. ¿Se mira la pantalla? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, vemos entonces. Estamos viendo dos
dentro, las piscinas de agua están llenándose con la misma cantidad de agua, se le echa un colorante. Y lo que se ve al final es que de una de ellas salen 16 tubos, pero de un diámetro interior de 0.101. Y de la otra pecera sale un solo tubo, pero de un diámetro mucho mayor, 0.207 pulgadas. Entonces, de una pecera salen 16 tubos y de la otra pecera sale un solo tubo. La pregunta del millón ahí, antes que siga, es ¿con cuál de los dos elementos sale más rápido el agua? ¿Se va a hacer más rápido la pecera? ¿El que tiene 16 tubos o el que tiene un tubo? Recuerden que este tubo es el doble de diámetro del otro. Acá tenemos 16 tubos de 0.101 pulgadas y acá tenemos un solo tubo de 0.207. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se abre a la vez y empieza a salir el agua, ¿no? Vean, acá está rociando de cada uno de ellos y acá está saliendo un solo tubo. Ese es el diámetro de 0.207 y este es el diámetro de 0.101, pero acá son 16. Es la misma dimensión, la misma cantidad de agua y vean cómo va disminuyendo el agua. Para eso se ha puesto ese fondo blanco para que se referencie. Ya ha pasado un buen rato y prácticamente se puede ver que está saliendo igual. Vean ustedes, ¿no? Acá tenemos un solo tubo y acá tenemos 16 tubos. Claro, es de un diámetro un poquito menor que la mitad, pero son 16, acá es uno solo. ¿Cómo se explica esto? ¿No? La lógica normal nos diría que acá hay algún problema, ¿no? Que esto no está bien. A ver, sigamos mirando. A medida que va disminuyendo el nivel de agua de la pecera, evidentemente va disminuyendo la presión, porque a mayor altura, mayor presión. Y vean ustedes cómo en algunos tubos, de los tubos pequeños, prácticamente está goteando el agua, y acá sigue saliendo el agua con un chorro más o menos fluido. Siendo la presión la misma, ¿no? Porque está el tubo está a este nivel y el agua está a este nivel. O sea, están en la misma presión, y acá prácticamente, ya en muchos de los tubos ya no está saliendo agua. Y sin embargo acá sigue con una presión más o menos constante. Entonces ahí ya se puede apreciar además que la pecera de la derecha como que va disminuyendo un poco más rápido, ¿no? Cada vez más rápido. Listo. Entonces, eso que lo hemos visto ahí, lo vamos a explicar un poquito acá. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo donde tenemos 16 tubos versus un solo tubo? O sea, hay una diferencia brutal. Como digo, la lógica, así sin pensar mucho, nos diría de que evidentemente donde hay 16 tubos, pese a que el diámetro es mayor, si yo sumo los diámetros, 16 tubos por 0.10 y el otro es uno solo, hay una diferencia. Entonces acá se explica un poco, ¿no? La ley de Poiseuille, en la imagen que hemos presentado anteriormente, han visto ustedes una ecuación que todavía no la pongo porque la vamos a desarrollar en un momento. Pero lo que dice esa ley de Poiseuille es que el caudal laminar de un fluido incompresible a lo largo de una tubería es proporcional a la cuarta potencia del radio de la tubería. O sea, si se dan cuenta, y eso es algo que hay que analizar siempre cuando uno mira o trabaja con fórmulas, hay que ver cómo están presentadas esas fórmulas, ¿no? Entonces, si yo miro cómo está presentada la fórmula, en este caso en particular, estoy diciendo que el radio tiene una importancia dentro de la fórmula que hace un momento la he presentado, ¿no?
Como digo, ahorita no es importante ver la fórmula porque la vamos a desarrollar en un momento, sino que tengan en cuenta lo que se ha visto básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos dos tanques de igual dimensión, uno al lado del otro. Están los dos tanques ahí presentados. ¿Qué más tenemos? Perdón. El primer tanque, que estaba en nuestra izquierda, tiene una fila de 16 tubos. Todos están insertados cerca del fondo. Todos tienen la misma longitud y tienen además un diámetro de 0,101 pulgadas. ¿Correcto? Es lo que hemos visto. ¿Sí? Muy bien. El segundo tanque, que estaba a su costado, tiene solamente un tubo. Y ese tubo tiene un diámetro un poco mayor al doble del diámetro de cada uno de los 16 tubos que están presentados en el otro lado. Mi diámetro del segundo tanque es de 0,207 pulgadas. Y también tiene la misma longitud y está en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Se ha agregado una cantidad de agua igual a ambos tanques, como se ha visto, acuérdense en la imagen, de tal modo que al agregar la misma cantidad de agua en altura, la presión de los 17 tubos es exactamente lo mismo. Tanto en un tanque como en el otro, hay una sola altura de agua. Y además, ahí tenemos que la viscosidad del fluido, la longitud de la tubería y la diferencia de presión son iguales, ¿no? Hemos visto en la imagen, es el mismo fluido, con la misma viscosidad, es la misma longitud de las tuberías y es la misma diferencia de presión en cada punto, porque entre el punto superior y el punto inferior, en ambos tanques, es exactamente el mismo. ¿Y cuál es la única diferencia en esa imagen? Nuestra única diferencia son los radios, ¿sí? Porque hemos visto que los radios de las tuberías son diferentes. En uno tenemos 16 tubos pequeñitos de 0,101 pulgadas y en otro tenemos un solo tubo de 0,207. ¿Correcto? Y ahí viene lo interesante. Las válvulas se han abierto simultáneamente. Hemos visto que los caudales son casi iguales, incluso en el transcurso de varios minutos. Y se midió que la diferencia en los niveles de agua observada al final del experimento era aproximadamente del 5%. Eso quiere decir que un punto donde tenemos 16 tubos de la misma longitud, con el mismo fluido, con la misma presión, y el otro punto donde tenemos un solo tubo, que tiene la misma longitud de tubería, que tiene la misma presión, que tiene la misma viscosidad, pero que entre ese uno solo y los otros 16 hay una diferencia de diámetros, hemos visto que prácticamente han bajado juntos y en la última parte incluso el de la derecha, que tenía un solo tubo, ha empezado a botar más rápido el agua. Ha aumentado un poquito el caudal respecto del otro, que hemos visto que ha estado goteando. Entonces, eso que nos ha permitido apreciar es lo que nos da paso a poder comprender lo que es la ecuación de Puiseux, que la vamos a explicar acá y que con eso nos va a quedar claro. Entonces hemos visto dos experimentos. Con esos ambos experimentos vamos a desarrollar ahora, con el nivel necesario también, porque nosotros no estamos llevando matemática, ¿no? Estamos llevando mecánica de fluidos, ustedes han llevado su matemática oportunamente, todos han aprobado con 20, entonces pues esto que les estoy mostrando está muy simple, ¿no? Bien, entonces acá lo que estamos haciendo es estamos extrayendo, entre comillas, ¿no?, una partícula de agua. Le estamos dando esta forma para que se entienda la explicación, ¿no? Y ustedes seguramente ya han visto en mecánica de fluidos 1, ya han visto también en
en matemáticas que fuerza es igual a presión por área. Porque esto se deriva de la presión. Hay un concepto de presión. Cualquier concepto de presión, presión es igual a la fuerza que yo aplico en un punto sobre el área sobre la que estoy aplicando en ese punto. Entonces de acá, yo derivo esta fórmula que la fuerza es igual a presión por área. Entonces en mi ejemplo, yo tengo acá un plano referencial, este es un plano referencial, que está a una altitud Z, esa partícula de agua que le estoy graficando de esa manera, esa partícula de agua tiene un área y tiene una fuerza que hace que se mueva y que le da una determinada velocidad. Entonces, para yo poder expresar mi fórmula de fuerza sabiendo que la fuerza es igual a presión por área, porque la presión es igual a fuerza entre área, eso es un concepto además que sirve también, por ejemplo, en resistencia de materiales y que les va a servir en concreto armado y en todo lo que tenga que ver cuando desarrollen temas estructurales. Presión es igual a fuerza entre área. La presión en un punto es la fuerza que yo aplico entre el área sobre la cual estoy aplicando. Y de ahí yo puedo decir que la fuerza es igual a presión por área. Entonces acá hay un aspecto muy importante cuando hemos visto en el agua, ¿no? Que es el tema de la viscosidad. Hemos visto en el primer ejemplo que la viscosidad tiene una importancia cuando yo estoy determinando el concepto de la viscosidad es muy importante cuando estoy determinando el concepto de caudal, ¿no? Entonces es diferente que la viscosidad del agua que del aceite y una fluye a una presión diferente a la otra, ¿no? Entonces acá estoy incluyendo el concepto de viscosidad, estoy manteniendo el área, acá está, y la presión la estoy dando en términos de velocidad sobre el panel referencial, ¿no? Entonces acá tengo una altura Z. Entonces yo digo que la fuerza es igual a viscosidad por velocidad por área entre Z. Simulando de esta fórmula conocida como fuerza igual a presión por área. Mantengo mi área, veo la presión acá cómo va a funcionar respecto a la viscosidad, ¿no? Y a la velocidad en la que está corriendo. Velocidad, viscosidad, y por lo tanto me va a quedar en eso respecto al plano referencial Z que he utilizado. Dicho sea de paso, acá estamos recordando que 1 pascal por segundo, que es la medida de presión del sistema de unidades, es igual a 10 pols. Esto es el sistema internacional de unidades, que también seguramente ya ustedes lo han tenido que ver desde la secundaria. En teoría es lo que han tenido que ver siempre. Entonces, ese concepto físico, matemático, que es originario, que surge, digamos, en el análisis físico, nos permite comprender la ecuación de Poiseuille en la siguiente manera. Acá ya directamente respecto de un tubo, y ya más aterrizado sobre lo que hemos estado viendo. Nosotros tenemos acá un tubito, ¿sí? A ver, tenemos el tubo, acá está su radio interior del tubo, acá está su radio exterior, con las imágenes que ya hemos visto antes, ¿no? Radio interior, radio exterior. Tengo 2 puntos, tengo un fluido que está saliendo con una determinada velocidad, que ya sabemos que la velocidad depende de la ubicación, ¿no? Eso hemos visto en las clases anteriores, es distinta la velocidad que está pegado al costado como la velocidad que está en el medio, tiene una distribución de velocidades, eso hemos visto en las clases anteriores. Y además, acá yo, para que fluya, para que corra el agua, he determinado ahora en ese ejemplito inicial que tiene que haber una diferencia de presiones entre 1 y 2. Y esa diferencia de presiones va a implicar que el agua está corriendo en un sentido, ¿no? Además, tengo
una longitud de esta tubería. O sea, imagínense la tubería que hemos visto en el ejemplito de los tanques, de los 16 tubos, este mismo es, ¿no? Ahí está, vuelvo a reiterar, la tubería con su radio interno, con su radio externo y con 2 puntos de presión. Entonces, para que el agua corra en el sentido en que está ahí marcado, y eso lo hemos visto en la primera lámina, la presión en 1 tiene que ser mayor que la presión en 2, ¿correcto? ¿Se acuerdan que hemos visto? La presión en 1 era mayor que la presión en 2, 60, y en el otro lado quedó en 40. Entonces, de esa manera corría la presión. Entonces, acá en mi gráfico, si yo estoy diciendo que el agua corre en este sentido, la presión en 1, en el punto 1, a esto le he llamado punto 1, tiene que ser mayor que la presión en el punto 2. ¿Listo? Y además, yo sé por física elemental, que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Todo esto que le estamos viendo acá nos va a llevar a encontrar la ecuación de Poiseuille, así como lo presentaron las dos chicas y el amigo en la primera lámina, que claro, el concepto acá importante es que ustedes entiendan qué es lo que quiere determinar la ecuación de Poiseuille. Esto que estamos desarrollando acá ya es un aspecto más matemático, pero que es importante también que lo tengan en cuenta. Entonces, yo sé por física que la sumatoria de fuerzas siempre tiene que ser igual a 0. Y además, yo sé que fuerza es igual a presión por área. Eso también he visto en su momento. Es física básica. Imagino que ustedes han llevado física básica. Física 1, física 2. 4 físicas han llevado. También seguro que han aprobado con 18, con 17. Entonces ya, pues ustedes son unos tigres en esto que les estoy mostrando. Entonces, con estos conceptos de matemática, con estos conceptos de física, yo voy a poder desarrollar y llegar a la ecuación de Poiseuille. Entonces van a hacer ustedes lo que hizo Poiseuille en su momento. Entonces en este grafiquito estoy reemplazando mi fórmula. Entonces yo sé que fuerza es igual a presión por área, hemos dicho, ¿correcto? ¿Hemos dicho eso o no hemos dicho eso? Y les explicaba además por qué. Entonces yo sé acá que fuerza es igual a presión por área. Y eso sale de que presión es igual a fuerza entre área de espejo y fuerza es igual a presión por área. Entonces, como yo estoy hablando acá de sumatoria de fuerzas, lo que voy a hacer es hallar las diversas fuerzas que hay en este gráfico. En este gráfico de acá, voy a ver todas las fuerzas que tengo. Entonces, es evidente que tengo una fuerza en 1. Este es mi punto 1. Acá está. Entonces, mi fuerza en el punto 1 va a ser igual a la presión en 1 por el área en ese punto. ¿Cuál es el área acá? El área sería pi por r, el r minúscula, que es el radio interior, al cuadrado. Entonces todo esto sería mi presión, o mi fuerza, perdón, en el punto 1. Entonces esta sería la fuerza en el punto 1. ¿Correcto? Además, yo tengo que en este otro lado, tengo mi fuerza en el punto 2. Y mi fuerza en el punto 2, que está en sentido contrario, es igual a la presión en el punto 2. Acá está, la presión en este punto, en el punto 2, igual por el área, ¿no? Fuerza igual presión por área. Y además, tengo una fuerza que es la que se da a lo largo del tubo, así acá como está aquí indicado, ¿no? A lo largo de mi tubo hay una fuerza, porque el caudal, y ya lo hemos visto eso en la primera clase, al pasar de acuerdo a la viscosidad del diámetro va generando una fricción, ¿correcto? Entonces en esta otra fuerzas que están acá distribuidas al interno de la tubería, lo expreso de la siguiente manera. Hallo el área. ¿Cuál sería el área? Acá de toda esta área interna de mi tubería, a lo largo de la tubería. Como estoy hallando a lo largo de la tubería, mi área sería igual al perímetro por la longitud. O si quieres, a la longitud de la circunferencia por el largo del tubo. ¿Cuánto es la longitud de la circunferencia? 2πr.
y el largo del tubo estamos diciendo que es L. Todo eso lo voy a ver respecto a la velocidad en cualquier punto que varía respecto al diámetro R. Nosotros hemos visto en nuestra primera clase que la velocidad no es uniforme en todo el tubo. Varía respecto del diámetro. Entonces, como yo sé que la velocidad varía respecto del diámetro, estoy derivando la velocidad respecto del diámetro, o en este caso del radio específicamente. Entonces digo derivada de velocidad sobre radio. Y además hay un concepto que es súper importante y que por eso hemos visto parte de los ejemplitos de los videos anteriores, que es el concepto de la viscosidad. Entonces, esta fuerza que está acá ejerciendo dentro del tubo está directamente relacionada con la viscosidad, con el área en el cual está ejerciendo la fuerza y además el punto exacto en donde está, ¿no? Porque la velocidad no es lo mismo en el punto medio, que sabemos que es la máxima velocidad, a R medios, a R cuartos o en R, ¿no? Va a variar. Y todo eso, todos esos valores tienen que darme igual a 0. Física pura. Entonces, si lo planteamos de esa manera, tal cual como lo hemos visto, lo empezamos a desarrollar, ¿no? Tengo estas dos partes de la ecuación. Factorizo P1 menos P2, me queda fuera pi r cuadrado. Tengo acá el valor de diferencia de presiones, que hemos dicho que diferencia de presiones es la presión en un punto respecto del otro, y paso al otro costado, con símbolo positivo, el resto de mi fórmula, ¿no? La viscosidad 2πrl, la derivada de la velocidad respecto del radio, pero el radio, la derivada de la velocidad respecto del radio la pongo en negativa, porque acá está ejerciendo fuerza en sentido contrario, se está yendo hacia allá, ¿no? La fricción, digamos, ejerce fuerza en el sentido contrario al agua que viene así. El agua viene en este sentido, así, y la fricción está aguantando acá abajito, así. Entonces por eso le ponemos negativo. ¿Listo? ¿Qué hago ahí? Factorizo, pi con pi se va, r con r se va, y me queda lo siguiente. Me queda el delta de presión, que hemos dicho que la diferencia entre un punto y otro es la diferencia de presión o delta de presión. Me queda el R solito, la derivada del radio que está dividiendo, pasa multiplicando, el signo negativo lo dejo acá, me queda el 2, me queda la viscosidad, me queda la longitud y me queda la derivada de la velocidad. A mi grafiquito, eso es lo que me quedaba. Delta de P por R por la derivada de R es igual a menos 2 por la viscosidad, por la longitud, por la derivada de la velocidad. Entonces ahí lo que tengo que hacer finalmente es integro, matemática también, los valores de R desde el radio interior hasta el radio exterior, de R minúscula a R mayúscula. Sabemos que hay un radio interior y un radio inferior. Todo esto son artificios matemáticos, ¿no? Y en el otro lado, integro la derivada de la velocidad que va desde 0 hasta el valor de B en cualquiera de los puntos, ¿no? Hago esa integración y de la integración me va a salir la siguiente fórmula. B es igual a delta de P entre 4 viscosidad por L, todo eso multiplicado por el R exterior al cuadrado menos RL interior al cuadrado. Además, todos sabemos por mecánica de fluidos 1 que caudal es igual a velocidad por área. Lo hemos repasado, lo hemos dicho, lo hemos tomado incluso. Es un concepto que todos tenemos que saber. Caudal es igual a velocidad por área. Si no sabes eso de memoria, no puedes ser ingeniero. Y sabiendo que caudal es igual a velocidad por área, que ahí está, un segundo voy a enchufar la máquina antes que se me apague. Listo. Entonces, como yo sé que caudal es igual a velocidad por área, ¿no? Además, hace un momento he dicho que mi velocidad, con toda esa deducción
del flujo interno es igual al delta de P, que es la diferencia de presiones entre 4 veces la viscosidad por L por R mayúscula al cuadrado menos R minúscula al cuadrado, que son los radios interior y exterior. Entonces reemplazo mi valor de velocidad, lo reemplazo acá, delta de P, 4NR2 menos R2, y hallo el área. Y el área va a estar en función 2πr en función de la derivada de R. El área en todo lo largo depende del punto en el cual está ubicado y del radio interior. De ahí procedo a integrar mi caudal, que va a ir desde 0 hasta el valor de Q, y mi radio exterior, que va a ir desde 0 hasta el valor de R. Y con esa integrada me sale que el caudal es igual a delta de P por pi R a la cuarta, todo eso entre 8 veces la viscosidad y por la longitud. Y esta es la ley de Poisson, que es la que se presentó al comienzo de la clase, ¿no? Presentaron las chicas en la explicación que hicieron, y que lo explicaron en términos muy sencillos, por eso que lo he querido presentar así, porque finalmente es importante, acá, ¿qué es lo importante? Toda esta deducción matemática, física que he hecho, no deja de ser interesante, podría ser útil, seguramente si alguno de ustedes se va a dedicar al tema de investigación, ¿no? Pero más allá de eso, a todos nos interesa, porque nos permite relacionar lo que estábamos viendo, ¿no? El valor de la viscosidad, que vimos que a mayor viscosidad, ¿qué pasaba con el caudal? Si la viscosidad sube, ¿qué pasa con el caudal? Excelente. Desciende. Menor velocidad. Desciende. Entonces, si la viscosidad, y eso hemos visto en el primer ensayo de laboratorio. A medida que la viscosidad subía en el aceite, que es evidentemente más grande, el caudal disminuía, y por eso el vaso de agua se llenaba más rápido que el vaso de aceite en las mismas condiciones. Otra cosa que hemos visto importante, ¿no? El valor tan grande que tiene el radio. Vean ustedes, el radio está elevado a la cuarta. Entonces, esto explica, ese radio elevado a la cuarta, explica por qué un tubo de un diámetro de 0.2 prácticamente tiene el mismo caudal que 16 tubos con un radio menor o un diámetro menor. ¿Por qué? Porque vean ustedes la influencia tan grande que tiene el radio dentro de la ley de Poisson. Eso quiere decir que a mayor radio, evidentemente, hay un mayor caudal. Y además el radio está elevado a la cuarta. Por eso que logra compensar un tubo de un diámetro mayor con 16 tubos de un diámetro inferior. Entonces, este concepto de la ecuación de Poisson, o de la ley de Poisson, como algunos la llaman, es importante porque en algún momento de la mecánica de fluidos puede ser utilizado cuando quieran hallar, sobre todo a nivel de laboratorio, caudales, cuando quieran hallar diferentes depresiones, ¿no? Cuando quieran hallar incluso radios, o cualquiera de los valores que están ahí, ¿no? Longitudes, etc. Ya sabemos que en una ecuación, pues con una incógnita, una ecuación la podemos resolver sin ningún problema. Entonces, esta es la famosa ley de Poisson, que vuelvo a decir, tiene su utilidad en la medida que nos permite comprender un fenómeno de caudales, un fenómeno de radios, ¿no? La incidencia que puede tener el diámetro o el radio respecto al caudal, la incidencia importante que tiene la viscosidad. Entonces, yo me quedaría contento en esta clase, así es que ustedes se llevan el concepto de que a mayor viscosidad, si sube la viscosidad, el caudal disminuye. Y si aumenta el radio, evidentemente va a aumentar el caudal. Son dos conceptos que los tienen que tener bien claritos y que podrían ustedes, los van a poder, de hecho van a poder, si es que tienen los conceptos claros, van a poder comprender también cuando vean más adelante lo que va a venir en el curso, y cuando vean sobre todo el curso de abastecimientos, que es un poco la parte aplicativa de todo lo que es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es más teórica,
podríamos entrar en mucho mayor detalle en el tema de las fórmulas matemáticas, etcétera, pero no es la idea. La idea, y siempre a mí lo que me gusta, es que sepan ustedes cuál es la utilidad de esas fórmulas, de esas deducciones. Y esto que evidentemente está derivado de un trabajo que hizo Posul, le ha ido, es un trabajo científico que ha hecho en su momento, y que a partir de artificios matemáticos y con conceptos físicos claramente establecidos, se han determinado. Entonces, ¿para qué me sirve toda esa explicación? Para poder llevar a esta fórmula de la ley de Posul, que la puedo utilizar en cualquier instante. No sé si ha quedado más o menos claro o hay alguna duda respecto de lo que hemos visto. ¿Alguna consulta? Vuelvo a reiterar que lo importante es el concepto que estamos apreciando acá de la ley de Posul. Que veamos cómo se relacionan el radio con la viscosidad, con la longitud, con la diferencia de presiones entre dos puntos, y de qué manera eso nos lleva a poder determinar esta fórmula que puede ser utilizada en cualquier momento. Yo veo con mucha preocupación, lo vuelvo a reiterar por tercera vez, son pocos en realidad los que están presentes en clase, son poquísimos los que están con cámara abierta atendiendo, los demás han abierto la cámara, se han ido, simple y llanamente ni siquiera están, ni siquiera están. Entonces, vuelvo a reiterar este tema por quinta vez consecutiva. Después van a decir, no, no nos dijo, no nos hizo, no nos explicó. Cuando lo único que han hecho ha sido hacer clic en la pantalla y de ahí se han desaparecido. Muy bien, entonces esto es lo que quería mostrarles ahora en lo que es la ley de Posul.